Bueno, estamos de vuelta. Entonces, justo lo que les venía diciendo cuando se cortó, es que Rosas lo que consideraba entonces, creo que llegué a decir, la Constitución debía ser el fruto maduro que cayera del árbol, es decir, era un edificio que había que construir desde sus bases hacia arriba. O decir, también una verdad que proclamaba allí Rosas. Los españoles no nos formaron para la administración, no teníamos técnicos formados en administración y no abundaban hombres. Y piensen ustedes cuando yo les digo que Paso estuvo en todas las juntas, en todos los congresos, en todos los gobiernos. Y porque claro, necesitabas a alguien que más o menos supiera derecho, supiera algo vinculado a teoría del Estado para armarte los decretos. Entonces, al fin y al cabo, vos podías ser muy federal, podías tener muy progresista, muy a la vanguardia, pero te tenías que nuclear de ministros que por ahí opinaban todo lo contrario. Por lo tanto, esta era lo que Rosas pretendía transmitirle a los gobernadores del interior. Dice, el Congreso no tiene que ser declarativo, no tiene que ser constitutivo, tiene que ser declarativo, tiene que declarar a la nación ya funcionando a través de sus provincias. Dice, no podemos formar un cuerpo fuerte con órganos débiles y dilacerados. Hay que, sobre la base de las instituciones provinciales, montar luego el Estado federal. Esto es lo que Quiroga va hacia el norte. Allí parlamenta con el gobernador de Santiago del Estero, con Juan Felipe Ibarra. Media finalmente en el conflicto entre Salta y Tucumán. Había sido asesinado el gobernador legal de Salta, Pablo Latorre, había sido designado Cornejo como gobernador, pero lo cierto es que Quiroga trata de apaciguar los ánimos. Lo cierto es que antes de que Quiroga marchara rumbo al norte, Rosas le dice, temo que algo pueda pasar en el camino, ¿no querés que te dé mi escolta? Allí Quiroga lanza una de sus célebres bravatas, todavía no se ha forjado la bala que termine con la vida del general Quiroga, ni el bravo que se anime al general Quiroga. La pifió en esto Quiroga. Y acá hay también un patrón de conducta que se repite en los líderes populares y federales del siglo XIX y algunos caudillos populares del siglo XX también. Porque piensen ayer en Dorrego como diciendo, pero Lavalle, me va a voltear Lavalle a mí, pero voy a ir a la plaza y nos vamos a abrazar. Es decir, a Lavalle le dijeron, a Dorrego le dijeron, se viene el golpe, no lo creyó, lo voltearon y lo asesinaron. Quiroga diciendo, a mí, ¿quién se me va a animar a mí? Y vamos a ver que estamos a la vuelta de la esquina de que lo maten. Al propio Rosas le va a pasar en 1852, gran organizador, acostumbrado a estas líderes políticas, y Caseros lo tomó casi desprevenido, casi por sorpresa. Y no opuso mayor resistencia, como aceptando fatalmente lo que iba a ocurrir. En 1930, en los prolegómenos del golpe de Estado, el ministro de Guerra de Irigoyen, el general de Lepiane, diciéndole, Irigoyen, están conspirando en los cuarteles, decrete el estado de sitio, metamos preso a los cuarteles y terminemos con esto. Y Irigoyen tampoco lo creyó. E inclusive el propio golpe del año 55, más allá de la virulencia manifiesta que venían expresando los antiperonistas desde el bombardeo a la plaza del 16 de junio, es como que Perón tampoco creyó que se iban a animar a derrocarlo, y lo terminan derrocando. Entonces hay un patrón de conducta, como verán, que se repiten en los líderes populares, tanto del siglo XIX como del siglo XX. En cambio, los otros cuando tienen que actuar no dudan. Y siempre a los líderes populares, los tiranos, los asesinos, los sanguinarios, y los que después terminan fusilando y matando son ellos. Estas paradojas que tiene la historia argentina. Lo cierto es que efectivamente había una conspiración para matar a Quiroga, no llegan a ponerse de acuerdo en cómo hacerla en su marcha rumbo al norte. Cuando tiene que volver a Buenos Aires, Ibarra también, el gobernador de Santiago, le dice, Facundo, mirá, me parece que la cosa está caldeada por Córdoba, yo que vos no voy por Córdoba, ¿por qué no volvés por las provincias de Cuyo, donde tenés garantías, son todas amigas tuyas? No, estaba encaprichado en volver por Córdoba.
Quiroga le ofrece también su escolta, no la aceptó, y ahora sí, el 15 de febrero de 1835, una partida al mando del comandante del Departamento de Policía de Tulumba, José Santos Pérez, perdón, acomete contra la comitiva que conducía a Quiroga a través de Córdoba, y en el recodo llamado Barranca Yaco es asesinado a sangre fría. Toda la comitiva es masacrada. Solo se salvaron el correo y un edecán que se habían retrasado por un cambio de herraje en los caballos y lograron a la distancia presenciar el atraco a la comitiva de Quiroga. Lo cierto es que el gran general Facundo Quiroga era asesinado. Cuenta la leyenda que Rosas se entera ya a los pocos días allí, estaba en una estancia redactando una carta a uno de los mayordomos de sus estancias, y verás lo que se cuenta, porque parece que cambió mucho el pulso de la letra con la que venía escribiendo. Casi como que empezó a escribir en un estado de shock y de emoción violenta. Y Rosas acá comprendió lo que no había comprendido en 1829 y que ya sí había comprendido San Martín. Que no habría tregua posible, que iba a tener que ir hasta las últimas consecuencias y que iba a tener que derramar sangre argentina. En este sentido, Rosas allí escribe en esta carta: primero Dorrego, luego Villafañe, ahora Quiroga, y no he comprendido aún el verdadero estado de la tierra, y yo infeliz que pretendí entenderme con estos botarates. Ya lo verán, el sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en porciones. Esto es lo que manifiesta Rosas antes de ya asumir lo que será su segundo mandato. Ahora sí, a raíz del asesinato de Facundo, Rosas está decidido a asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires nuevamente. La conmoción política que genera el asesinato de Facundo lo termina de disuadir a Rosas de que no le quedaba otra que ser él, como hombre fuerte del federalismo, quien se pusiera a la cabeza de la Confederación Argentina y librar la batalla final contra los unitarios. Es así como el 7 de septiembre de 1835, el 7 de marzo de 1835, la legislatura de Buenos Aires dicta una ley por la cual se modifica la vieja ley del Poder Ejecutivo de 1823. ¿Se acuerdan que establecía el mandato de duración del gobernador en 3 años? Ahora lo va a extender en 5 años. El gobernador iba a durar 5 años. Y se elige como gobernador, obviamente, a Juan Manuel de Rosas. Y por otro lado, en esta misma ley, se le deposita en sus manos la suma del poder público provincial, que quede claro esto, provincial, con 2 límites: la defensa, respeto y conservación de la fe católica, la Santa Federación, y algo malo tenía que tener Rosas, era muy religioso, y a su vez también el sostenimiento y defensa de la causa nacional de la Federación. Y Rosas tendría estas atribuciones el tiempo que lo creyere conveniente. Esta ley es votada por la legislatura el 7 de marzo de 1835. Rosas, sabedor de los monstruosos poderes que se le estaban otorgando, nada más ni menos que la suma del poder público, ahora les voy a explicar en qué consiste la suma del poder público, era plenamente consciente de que la historia lo iba a juzgar por el ejercicio que hiciera de esos poderes, pero a su vez también necesitaba saber qué opinaba el pueblo del otorgamiento de esos poderes. Rosas le contesta a la legislatura el 16 de marzo, acepta con la condición de que se le consulte a los ciudadanos de la ciudad si están de acuerdo o no en el otorgamiento de estos poderes. Se convoca a un plebiscito para los días 26, 27 y 28 de marzo de 1835, que se lleva a cabo la elección, que arrojó 9.720 votos a favor de Rosas y solamente 7 en contra. Votaron en contra los hermanos, el socio y el médico, que consideraban que no era justo otorgarle a Rosas semejantes poderes. Y ustedes me dirán, ¿fue una elección trucha? En absoluto.
Si hubo un gobierno en el cual se respetó la voluntad popular, precisamente fue con Rosas. Y en este sentido, me remito también a la opinión de los opositores a Rosas. Esteban Echeverría lo dijo en una de sus cartas. Miren, hasta los unitarios queríamos que Rosas empuñara la suma de poderes, porque fue así. Y Sarmiento diría, en honor a la verdad histórica, y ya que Sarmiento hable de verdad histórica, es todo un tema, porque fue un mentiroso toda su vida, dice, nunca hubo un gobierno tan votado y tan sostenido por la opinión pública. Es decir, hasta los propios opositores a Rosas sostenían de que la elección era legítima, que la popularidad del restaurador era indisputada. El 1 de abril, la Junta de Representantes, es decir, la legislatura, reconsidera la ley tomando en cuenta el plebiscito, y el 4 de abril finalmente Rosas acepta, asumiendo su segundo mandato el 13 de abril de 1835. Así se inicia el segundo gobierno de Rosas. Quiero aclarar, en virtud de esta ley que acabamos de ver, que no fueron dos gobiernos de Rosas, el primero del 29 al 32 que ya vimos y este que durará 17 años. Acabamos de ver que el gobernador duraba 5 años, por lo tanto fueron los gobiernos de Rosas. Su segundo mandato va del 35 al 40, es reelegido en el 40 hasta el 45, tercer mandato. Del 45 al 50, el cuarto mandato, y fue elegido para un quinto mandato del 50 al 55, que no lo terminó porque lo volteó lo volteó Urquiza con la camiseta brasilera en el 52. Entonces fueron 5 gobiernos de Rosas, no es que listo, lo eligieron acá, cerramos la legislatura y nunca más, sino que fue sucesivamente reelecto. Y ahora bien, vamos a analizar esto de en qué consiste la suma de poderes. Históricamente, la cátedra decía que cuando hablamos de suma de poderes nos estamos refiriendo a la anulación de la República. ¿Por qué? Porque implica concentrar los 3 poderes en uno solo. Bien, si vos concentrás los 3 poderes en uno solo, en realidad lo que estás generando es una monarquía. Sino, la suma del poder público se asemeja más a la institución de la dictadura romana. Los que vieron Derecho Romano ya lo deben saber, que en determinadas situaciones de excepción y de tumulto público se concentraban los poderes en un dictador durante un periodo de tiempo acotado a efectos de solucionar esa perturbación del orden público. Y luego debía devolver esas atribuciones al Senado y rendir cuenta de ello. Digamos, la suma de poderes que se le otorga a Rosas se asemeja más a esa institución de carácter romano. No obstante eso, cabe decir que Rousseau en el contrato social consideraba que en situaciones de excepción era necesario concentrar el poder en una sola mano. Para que se den una idea, estas atribuciones no son muy diferentes de las que hoy goza el Poder Ejecutivo durante la vigencia del estado de sitio. Sin perjuicio de ello, ¿en qué consistían entonces esta suma de poderes? La facultad del gobernador de dictar decretos con fuerza de ley. Los presidentes constitucionales se la pasan gobernando por decreto de necesidad y urgencia. Y a Rosas le hincharon las guindas porque podía dictar leyes por decreto. Y a su vez también la posibilidad en determinadas circunstancias de arrogarse facultades judiciales. Allanar sin orden de juez, detener sin orden de juez, proceder a requisas, etcétera, etcétera. Entonces, si uno analiza hoy el actual estado de sitio, no difiere mucho de los poderes que tuvo Rosas. El problema es que la historia la escribieron los que voltearon a Rosas y que hicieron todo el lobby por la Constitución y lo primero que hicieron cuando tuvieron la Constitución fue violarla. Lo cierto es que además, en este sentido, Rosas dictaba decretos con fuerza de ley, sí. ¿Esto significó que no había legislatura? No. La legislatura siguió funcionando y siguió siendo renovada por mitades anualmente. Y a su vez también, Rosas en esto fue muy escrupuloso, porque cada vez que dictaba un decreto con fuerza de ley, inmediatamente convocaba a la legislatura para que se lo aprobase o se lo rechazase. Y los tribunales siguieron administrando justicia. Entonces, de la anulación de qué república me hablan. Evidentemente tienen problemas con los gobiernos populares y fuertes, claramente.
Suele decirse que en materia judicial Rosas utilizó en 3 oportunidades la suma de poderes. ¿Cuáles son esas 3 oportunidades en las que supuestamente los usó? Uno fue la Casa de la Quiebra Lezica Hermanos en 1842, una causa de derecho comercial. Los hermanos Lezica quebraron y dejaron el Tendal en Buenos Aires, muy parecido a Vicentino al Correo. Dejaron más muertos que... Fue un escándalo para la época, querían lincharlos a los Lezica, por eso directamente el gobernador decidió intervenir y arrogarse la facultad de dictar sentencia en esa causa. Una que es más cinematográfica, quizás más conocida por ustedes, por ahí los más grandes la conocen, el célebre caso de Camila O'Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez, inmortalizado por María Luisa Bember en la película Camila, con una jovencísima y muy bella Susú Pecoraro, y también un sex symbol de los 80 como fue Imanol Arias. En el caso de Camila O'Gorman y el cura Ladislao, no sé si conocen el caso, Camila era la hija de un prominente federal de la provincia de Buenos Aires, de Enrique O'Gorman, nieta de la Perichona. La Perichona, que la película es la vieja que parece que tienen como una loca encerrada, en realidad estaba cumpliendo prisión domiciliaria porque era espía británica, la Perichona, la madre de Enrique O'Gorman, había sido la amante del virrey de Liniers. Una genia la Perichona, Ana María Perichón. Bueno, Camila tuvo un romance con el cura Ladislao Gutiérrez, romance prohibido, obviamente, imagínense un cura en el siglo XIX. Y obviamente los dos tortolitos enamorados se rajaron de la provincia. El problema es que antes de rajarse de la provincia, en la iglesia donde administraba los sacramentos el cura, se llevaron cosas que no eran de ellos. Se llevaron plata y alguna cosita más que faltó en la iglesia. Consecuencia, bueno, se escaparon, los terminan arrestando en Corrientes, lo mandan. Cuando se los mandan a Rosas, bueno, Rosas no sabía qué hacer con estos dos, porque claro, la presión era de los dos lados. Por un lado, Rosas dice, si llego a hacer algo, van a decir que el tirano sangriento, en las tierras del tirano sangriento los quiere fusilar. Si no hago nada, van a decir que en las tierras del Calígula del Plata, las damas de sociedad se escapan con los curas. Rosas no sabía mucho qué hacer con esto. Consulta nada más ni nada menos que con Dalmacio Vélez Arfiel, el futuro codificador argentino, por quien debería festejarse el Día del Abogado, no por el payaso de Alberdi, que ni siquiera fue abogado. Vélez era el presidente del Tribunal de Nulidades de la provincia, antecedente directo del actual Tribunal de Casación. Y Vélez dice, mire, de acuerdo a la legislación indiana vigente hasta este momento, todavía regían las viejas leyes de partida de Alfonso el Sabio. Es decir, en materia de derecho penal y derecho civil seguía rigiendo el derecho español todavía. Hasta la codificación rigió el derecho hispano. Mire, dice, según estas leyes, Camila y el cura cometieron el delito de escándalo, es decir, la unión entre una mujer y un cura, agravado por robo sacrílego, por lo que se habían llevado de la iglesia. Dice, según las leyes le corresponde juzgar al príncipe. Obviamente no hay príncipe. ¿A qué se refería con el término príncipe? A la máxima autoridad estatal. Gobernador, presidente, consejo de ministros, primer ministro, o como quieran llamarlo. Teníamos gobernador, por lo tanto era un caso que por la gravedad debía juzgarlo Rosas, y la pena con la que estaba castigado el delito era la pena de muerte. ¿Qué le vamos a hacer? Y sí, los terminó fusilando. Y en la imaginación de María Luisa Bember no mató a 2, mató a 3, porque supuestamente Camila estaba embarazada. No hay constancias de que esto haya sido así. Tampoco existía el EVA-test en 1848 para ver si efectivamente Camila estaba embarazada. Pero lo cierto es que algunos sostienen que esto fue en ejercicio de la suma del poder público. Yo sostengo que no, por la interpretación que hace Vélez del derecho indiano. Pero es lo mismo, terminó él administrando justicia, por A o por B. Y en otro caso fue el juicio de los asesinos de Quiroga. Rápidamente en Córdoba se hizo un juicio payasesco, condenando a 3 perejiles. Digo el término perejiles porque cuando fue, no sé si recuerdan el caso de Nora Dalmazo en Córdoba,
que se hizo la marcha del perejilazo porque habían agarrado al pobre jardinero echándole la culpa de la muerte y no tenía nada que ver. Bueno, hicieron lo mismo, agarraron 3 perejiles y dijeron fueron los asesinos de Quiroga. Y nadie se comió esto de que habían sido los asesinos de Quiroga. Rosas interviene junto con el resto de los gobernadores en la provincia de Córdoba en pos de enjuiciarlos. Era claro que los asesinos de Facundo había sido la familia Reinafé, protegida política de Estanislao López. En efecto, Santos Pérez, el jefe de policía, dice, acá tuvimos la orden del gobernador de cometer el crimen. López se despegó de esto, obviamente. Lo cierto es que las provincias decidieron delegar en el gobernador de Buenos Aires la sustanciación del juicio. En efecto, el doctor Torres Molina sostiene que este fue el primer caso federal de la historia argentina. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando la competencia para juzgar, ¿cómo la tiene otorgada? Los jueces tienen jurisdicción y competencia. Jurisdicción tienen todos los jueces, es la facultad de decir el derecho. Ahora, esa jurisdicción la ejercen en el marco de una competencia determinada. La competencia está determinada por la materia, penal, civil, comercial, minería, etcétera, etcétera. Está otorgada por el territorio, puede estar otorgada por el tiempo, los célebres turnos judiciales, o puede estar otorgada en razón de la persona. En el caso de Facundo, recuerden ustedes, era el delegado del gobernador de Buenos Aires encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Por lo tanto, el asesinado, la víctima, Facundo, ostentaba un cargo de representación nacional. Por lo tanto, si ese delito hubiese sido hoy, ¿a quién le correspondía juzgar? ¿A los jueces provinciales o a los jueces federales? Porque juzga el juez del lugar, es decir, el juez de Córdoba. Ahora, pero en virtud del cargo que ostentaba, la competencia en razón de la persona le hubiese correspondido a un órgano federal. No teníamos órganos federales todavía, no teníamos constitución. Por lo tanto, la única representación nacional que teníamos era el del encargado de las relaciones exteriores, que era el gobernador de Buenos Aires. Es por ello que Rosas lleva a cabo el juicio a los asesinos de Facundo. No fue por la suma de poderes, sino por delegación de las provincias. Finalmente, Rosas lo que hace es delegar la instrucción del sumario y el dictado de la sentencia en la Cámara de Apelaciones porteña, y se reserva para él actuar como juez de alzada, como juez de apelación. Y obviamente fueron todos fusilados por el asesinato de Facundo. Estos son los casos que solemos mencionar como de ejercicio de la suma de poderes en materia judicial. Reitero, para mí la única verdadera ejercida en suma de poderes fue la quiebra de la Casa Lesica. El caso de Camila y el cura fue como con consecuencia de esta consulta que hace con Vélez, y el juicio del asesino de Quiroga por delegación de las provincias. Esto es lo que quería mencionar de la suma de poderes. Y ahora bien, el Rosas que se viene acá no tiene nada que ver con el Rosas de la otra vez. Yo le dije, en 1829 era un claro exponente de la clase social a la cual pertenecía, la de los hacendados de Buenos Aires. Bueno, ahora es claramente un hombre de la Confederación, un hombre con una visión totalizadora y nacional. Y obviamente también, reitero, comprendió lo que ya había comprendido San Martín en el 29. No hay conciliación posible acá. Por lo tanto, rápidamente Rosas lo que va a hacer es liquidar, o mejor dicho, limpiar de unitarios la administración pública, el ejército, la iglesia. Hay que usar cintillo punzó y se terminó lo que se venía dando. Y por otro lado también, si ustedes recuerdan, en los prolegómenos del Pacto Federal, a través de Rojas y Patrón, había sido un arduo defensor del librecambismo. ¿Recuerdan cuando Ferré pedía proteccionismo? Pues bien, Rosas aprendió de la historia. Y en consecuencia le va a encargar a su ministro de Hacienda, curiosamente Rojas y Patrón, la elaboración de un proyecto de ley de aduanas. El objetivo de esta ley de aduanas que Rosas pide que se proyecte tenía claramente proteger las industrias artesanales del interior del país, fortalecer la relación de las provincias, generar o consolidar un mercado interno y a su vez también preparar al país para tener una economía fuerte en caso de sufrir una invasión extranjera. Estos eran los objetivos que tenía Rosas de cara a la ley. Y en efecto, el 18 de diciembre de 1835,
Por decreto, con fuerza de ley, Rosas dicta la ley de aduanas, luego sería ratificada por la legislatura. Ley que tuvo tres características. Una ley taxativa, porque establecía claramente cuáles eran los aranceles aduaneros. Anual, porque los aranceles debían renovarse anualmente. Y proteccionista. Es decir, tratar de proteger la industria nativa poniendo altos aranceles aduaneros a determinados productos extranjeros o importados que podían perjudicar el desarrollo de la industria nacional. Y esta ley llegaría al máximo de proteccionismo posible, como era lisa y llanamente la prohibición de introducir determinados productos. En efecto, esta ley prohibía la introducción de las producciones extranjeras cuyo similar criollo estaba en condiciones de cubrir el mercado local. Si yo puedo cubrir el mercado local con lo que yo produzco, que no entre nada. ¿Y cuáles eran esos productos que no podían ingresar al país? Tejidos de lana y algodón, es decir, industria textil. ¿Cuál era la principal industria textil del mundo? Inglaterra. Exactamente. Se está metiendo con los ingleses. Esto para que vayan entendiendo lo que va a pasar después. Tampoco podían ingresar manufacturas de hierra, lata o latón, es decir, productos de talabartería. Y fíjense, hortalizas. ¡Qué desastre, gordo! Esto es Venezuela, ya no se puede vivir acá. No pueden entrar más ponchos ingleses. ¡Oh, qué horror, qué horror! Me pongo sarcástico, ¿verdad? Había que proteger la industria. Piensen ustedes, un poncho tejido en un taller, en un telar artesanal de Catamarca, y costaba 10 pesos. El poncho inglés, manufacturado, con lana argentina, obviamente, ¿no? Pero manufacturado en los telares de Manchester o de Liverpool, 4 pesos. ¿Podés competir? Vos podés admitir la libre importación cuando tu industria está lo suficientemente fuerte como para competir en pie de igualdad con la industria extranjera. Mientras tanto, tratá de protegerla. Esto no podía entrar. Del mismo modo, puso altos aranceles a aquellos productos que eran considerados de lujo. Y está bien, los productos suntuarios. Por un 50% de arancel aduanero se gravaba a las papas, fíjense, la papa era considerada artículo de lujo, la cerveza y las sillas de montar inglesas. Y claro, macho, hacelo con cuero argentino a la silla de montar. ¿Para qué querés una silla inglesa? ¿Tanto te gusta la sillita inglesa? Con un 35% también gravaba aquellos productos que no alcanzaban a cubrir las necesidades del mercado local, pero que era necesario estimular, ¿para qué? Para que en el futuro pudieran hacerlo. Carpintería, carruajes, zapatos, ropa confeccionada a mano. Como decía Belgrano, en vez de vender cuero, tenemos que vender zapatos. Hay que poner valor agregado, artículos de cuero. Con esto de carpintería y carruajes, ¿qué era lo que quería Rosas? Formar un sistema de transporte verdaderamente argentino y a su vez también una industria naviera, fortalecer los astilleros. Esto pagaba un 35%. Pero a su vez también se gravaba genéricamente con un 25% todo lo no producido en el país. Era el arancel mínimo. Con un 24% se gravaba el azúcar para proteger, ¿qué? Los ingenios azucareros tucumanos. ¿Podía entrar la azúcar extranjera, la cubana, la brasilera? Sí, pero pagabas un 24% sobre el valor, ¿para qué? Para que no compita desigualmente con el azúcar tucumano. El tabaco extranjero aforaba un 35% para proteger los tabacales, tanto salteños como del litoral. Fíjense ustedes, también Rosas tuvo una visión de generar un mercado común con la patria grande latinoamericana. Para Rosas la patria grande no terminaba en las fronteras argentinas, tenía una visión mucho más allá, mucho más a largo plazo y mucho más abarcativa de la realidad latinoamericana. Porque, por ejemplo, la yerba brasileña pagaba un 24%. Claramente Brasil fue el gran rival de la Confederación Argentina. Pero la yerba y el tabaco paraguayo pagaban solo el 10%.
¿Y por qué pagaban el 10%? Porque Rosas, primero, nunca reconoció la independencia del Paraguay, consideraba al Paraguay como parte integrante de la Argentina, y por eso pagaban el 10%. Si no, no hubiesen pagado directamente. Por otro lado, del mismo modo que se bajaban los aranceles a la producción paraguaya, también se consideraban productos nativos la producción de la banda oriental y de Chile. La producción uruguaya y la producción chilena no era considerada extranjera, por lo tanto no pagaba impuesto aduanero, en condiciones de reciprocidad, obviamente. En esto se adelantó prácticamente 150 años al Mercosur, porque trataba de consolidar un espacio económico común con las naciones hermanas. Y del mismo modo que se grababa la importación, se grababa la exportación, es decir, retenciones. Las exportaciones pagarían un 4% que no se pagaría si el buque era de bandera nacional. Se trataba de fomentar una flota mercante. Si el buque es de bandera nacional, no te cobro derechos de exportación. Y por otro lado, se grababa con un 25% la exportación de cuero. ¿Quiénes eran los principales productores de cuero en la provincia de Buenos Aires? ¿Quiénes les parecen? Los estancieros. Exactamente. Es decir, se metió con su propia clase. Bueno, ahora ya no es aquel hombre hacendado de Buenos Aires, ahora es el jefe de la Confederación Argentina, el líder de la Confederación Argentina. Y como diría Rosas, no es al pueblo a quien tenemos que ajustar, que nos da lo único que tiene, que es su sangre. Somos nosotros los que podemos, los que tenemos que pagar más impuestos y los que tenemos que ajustarnos. Dice, y nosotros somos los que más plata hacemos porque exportamos al mercado inglés, y entonces sí, somos los que más tenemos que pagar. El problema es que acá los ricos nunca quisieron pagar. Nunca. Nunca, nunca. Igual que ahora. Igual que ahora, exactamente. Igual que ahora. Porque nadie les pide que no ganen. Ahora, en vez de ganar 10, ¿te cuesta tanto ganar 8? ¿No podés vivir con 8? ¿No tenés fortuna con 8? Ni siquiera te estoy reduciendo el 50% de la ganancia. Simplemente te pido un puntito para la redistribución del ingreso. Y en este sentido, por eso Rosa fue el gran odiado de la historia oficial, gente. A ver, se metió con los ingleses, se metió con los estancieros de Buenos Aires, y vamos a meter que ahora se va a meter con los terratenientes de Buenos Aires. Y se metió también con los ingleses por la política financiera que ahora veremos. En mayo de 1836 vencía la concesión del Banco de Rivadavia. Tenía que volver a manos del Estado el banco. Y Rosas, ¿qué hizo? No renovó la concesión porque el manejo que había ostentado este banco hasta ese momento fue incompatible con los intereses de las provincias. Por lo tanto, estatizó el banco de los ingleses, que manejaban los ingleses, en realidad el Banco Nacional de Rivadavia con capital argentino, pero manejado por los intereses británicos, nacionalizó el banco, lo estableció en el edificio de la Casa de Moneda, de allí que adquirió su nombre, la Casa de la Moneda, y fue un verdadero banco de Estado que tuvo en sus manos recibir los depósitos y descontar los documentos, la emisión monetaria y regular el crédito. Es decir, se volvió a tener soberanía económica, se volvió a tener soberanía monetaria. La moneda la regulo yo, el crédito lo regulo yo, el tipo de cambio lo regulo yo. Esto lo hacía una institución que estaba vinculada al comercio británico. Ahora es el Estado propiamente quien lo va a hacer. Y también cuando vio que el problema endémico argentino es la falta de divisas, la falta de reservas, en 1837, lisa y llanamente, prohibió la exportación de oro del país. Hoy le diríamos cepo. No estoy justificando ahora el valor descomunal que tiene el dólar porque es imposible con este tipo de cambio. Pero si vos haces una administración inteligente, una administración inteligente y honesta, esto funciona. Porque en este sentido cabe destacar que Rosas restableció órganos de control que habían sido disueltos por Rivadavia, restableció el Tribunal de Cuentas de la provincia, disuelto por Rivadavia, y restableció la Tesorería Nacional.
Y además, como diría Rosas, en materia de hacienda pública no hay suma de poderes que valga. Por lo tanto, desde el gasto más insignificante hasta el más grande, Rosas siempre sometió a fin de año escrupulosamente que la legislatura le aprobara la ejecución del presupuesto. Y ocurrió sistemáticamente, y esto es verificable. Pueden concurrir al Archivo Histórico Provincial, donde se encuentran la compilación legislativa de la vieja Sala de Representantes, donde está la aprobación de la cuenta, de la percepción de la renta e inversión de la misma. De hecho, yo la tuve que ver para lo que fue mi trabajo de tesis de mi trabajo de seminario para recibirme. La ley de presupuesto de Rosas además decía claramente, si había que pagarle 5 pesos al jardinero, lo decía en la ley. Muy escrupuloso fue con esto. En efecto, a Rosas le han dicho dictador, sanguinario, asesino, de todo, pero hay algo que jamás le dijeron. Chorro. Si hay algo con lo que jamás nadie se metió fue con la honestidad de Rosas. Porque era terriblemente escrupuloso y que no te viera metiendo la mano en la lata porque no la contabas directamente. Y el otro gran punto que quiero destacar de la política de Rosas es la política de tierras. El 10 de mayo de 1836 hace votar por la legislatura la ley agraria, por la cual deroga las viejas leyes de tiempos de Rivadavia y restablece la propiedad estatal sobre la tierra pública, a pesar de la garantía del empréstito. Me importa un corno el empréstito, la tierra vuelve al Estado. Dice, y daba a los enfiteutas, porque había que garantizar el derecho de propiedad, tienen un derecho adquirido, yo no se los puedo sacar así porque sí. Les daba la opción de compra. Dice, no me molesta que se queden con la tierra, pero cómprenla. Dice, y si no la compran, dice, a los 10 años, se cumplían 10 años del enfiteusis, me tienen que pagar todo lo que me deben y a su vez también les voy a doblar el canon. Van a empezar a pagar el doble de canon. Obviamente, nadie la compró, nadie pagó, nadie hizo nada. Dice, bueno, no me pagan, estoy en condiciones de ejecutar el contrato. Porque miren, si vos me tenés que pagar el canon, no me lo pagás, devolverme lo que es mío. Por lo tanto, por decreto, en mayo de 1838, por decreto anuló la enfiteusis. Se terminó la enfiteusis. Y a su vez también, en 1839, exigió que pagaran los cánones atrasados y además impuso el impuesto de contribución territorial, antecedente del actual impuesto inmobiliario. Con esto, ¿qué es lo que ocurrió? Se metió con los tenedores de la tierra, con los grandes terratenientes. O a diferencia del inmobiliario actual, que vos que tenés una casa para vivienda única tenés que pagar un impuesto, ¿con quién se metía? Con los grandes terratenientes, con los grandes propietarios. Muchachos, tienen la tierra gratis desde hace 10 años, paguen. Ah, ¿no me vas a pagar? Bueno, te quito la tierra y encima me vas a pagar el impuesto. ¿Cuál fue la respuesta de los hacendados frente a esto? Armar un ejército para voltear al gobernador. Esto es lo que se conoció como la Revolución de los Libres del Sur, que tuvo epicentro en los municipios de hoy de Lezama, Castelli, Chascomús, con grandes hacendados de la provincia como los Castelli. Cuando digo los Castelli, los hermanos de Juan José, los Kramer, los Rico, los Castex, hasta el hermano de Rosas quiso voltear a su propio hermano por esto. Levantaron un ejército para voltear al gobernador. La historia dirá que se levantaron por la Constitución, por la libertad, por la democracia. Miren, en este país nunca nadie se levantó ni por la Constitución, ni por la libertad, ni por la democracia. Cuando se levantan es porque les tocas los intereses. Y efectivamente, Rosas suprimió esta revolución, puso a otro de sus hermanos al mando de las tropas, porque claro, estos llevaron a la peonada a pelear engañada. Cuando vieron que el otro hermano de Rosas estaba al mando de las tropas, directamente se rajaron, ni pelearon. Y la mayoría de los cabecillas fueron fusilados. Cabecillas que además estaban en connivencia con los franceses que estaban bloqueando el puerto de Buenos Aires. Esto era un ataque en movimiento de pinza, los libres del sur, desde el sur precisamente, y un ejército pagado por los franceses del general Lavalle a atacar Buenos Aires desde el norte. Estos fueron los que se levantaron por la libertad y la democracia, a sueldo de los franceses. Bueno, queda menos de un minuto, dejamos acá. Tengan un buen fin de semana. Cualquier duda que tienen, me consultan, chicos, descansen. Gracias.